Hola a todos, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para no perderse ninguna actualización. Hola. Hoy vamos a tocar un tema crucial, diría yo, la confianza. La confianza en nuestras instituciones públicas. Fundamental. ¿Cómo nos aseguramos de que el Estado, funcione como debe? Que los recursos se usen bien, que se eviten las malas prácticas. Ahí entran la integridad y el control. Son la base. Así es. Y para ver cómo el Estado peruano intenta, construir esa confianza, hoy vamos a mirar dos documentos que son clave. ¿Cuáles son? Por un lado, la Guía para la Gestión de Riesgos que afectan la integridad pública. Es de la PCM, de 2023. Ajá. Y por otro, la Directiva 006-2019 de la Contraloría General de la República. Esta es la que marca la pauta para implementar el sistema de control interno, el famoso SCI. Perfecto. Entonces, nuestro objetivo hoy es desglosar un poco estos documentos, entender sus conceptos, los procesos que proponen. Y sobre todo cómo se conectan, ¿no? Exacto. Ver cómo se relacionan, por qué importan y cómo buscan desde dentro prevenir y manejar los riesgos, para tener una gestión pública más ética, más eficaz. Una mirada, a la ingeniería interna de la integridad. Eso. Empecemos por lo básico. ¿Qué es integridad pública? Porque a veces suena un poco abstracto. Es verdad, la guía de la PCM lo aclara bien. No es solo no ser corrupto. Va más allá. Mucho más allá. Habla de una actuación coherente con valores, principios y normas. O sea, hacer lo correcto. Y orientado al interés general, supongo. Siempre. Protegiendo el desempeño ético y buscando generar valor público. Eso es clave. Valor para la ciudadanía. Entendido. Pero claro, esa integridad se ve amenazada. No es un solo tipo de problema, ¿verdad? Para nada. La guía distingue, y esto es importante, distintos niveles de, conductas que la afectan. A ver. En el nivel más grave, lo que todos conocemos, los actos de corrupción. Delitos puros y duros contra la administración pública. Peculado, colusión, soborno. Exacto. El abuso de poder para beneficio propio o de otros. Lo más evidente. Bien. Y un escalón más abajo. Si no es delito penal, ¿qué hay? Ahí tenemos las inconductas funcionales. Son comportamientos indebidos. ¿Cómo cuáles? Puede ser hacer algo mal o dejar de hacer algo que debías. Que incumplan tus funciones o normas administrativas. Quizás no sea un delito, ojo, pero sí te pueden sancionar administrativamente. Ah, ya veo. Como una negligencia grave o un abuso de autoridad que no llega a ser delito. Exacto. O incumplir plazos de forma reiterada y perjudicial, por ejemplo. Y mencionaste un tercer nivel, creo. Algo más sutil, dijiste. Sí, las prácticas cuestionables. Estas son interesantes. Son conductas que, quizá no están prohibidas por una norma escrita. Pero choquen con la ética, con lo que se espera de un servidor público, son mal vistas socialmente. entiendo. ¿Y de dónde salen? A menudo son síntoma de algo más profundo. Un deterioro ético en la entidad o malas costumbres que, se han normalizado. Nadie dice nada, pero no están bien. Claro, el famoso siempre se ha hecho así, aunque esté mal. Ese mismo. La guía tiene un cuadro que resume bien las diferencias entre estos tres tipos. Entonces, si esas son las conductas que queremos evitar, el riesgo es la posibilidad de que ocurran, ¿no? Precisamente. El riesgo que afecta a la integridad pública es justo eso. La posibilidad de que alguien tenga un comportamiento que vaya contra los principios, las normas o los valores. Y de ahí salen los tipos de riesgo. De corrupción, de inconducta. Y de práctica cuestionable. Aunque la guía de la PCM, para ser prácticos, se centra en cómo gestionar los dos primeros. Corrupción e inconducta funcional, que son los que suelen tener consecuencias más formales. Entendido. Ahora, ¿cómo se organizan las entidades para enfrentar esto? Mencionaste dos marcos grandes al inicio. Correcto. Por un lado, el modelo de integridad. Este lo impulsa la PCM. Es como el paraguas conceptual en Perú para que las entidades refuercen su capacidad de prevenir y defenderse de la corrupción y otras prácticas antiéticas. ¿Y cómo funciona ese modelo? Tiene varios componentes, 9 en total. Y uno de ellos, central para lo que hablamos hoy, es la gestión de riesgos. O sea, este modelo ya te dice, oye, tienes que gestionar tus riesgos de integridad. Vale, ese es un marco. ¿Y el otro? El otro es el Sistema de Control Interno, el SCI. Su implementación la regula y supervisa la Contraloría, la CGR, a través de esa Directiva 006 que mencionamos. ¿Y qué busca este SCI? Suena más de control, de auditoría, quizás.
Sí, pero no solo eso. La directiva lo define como el conjunto de acciones, políticas, planes, normas, todo lo que usa una entidad para asegurar que cumple sus objetivos. ¿Qué tipo de objetivos? De todo tipo. Eficacia, eficiencia, claro. Pero también, y esto es clave, actuación ética, transparencia, cuidar los recursos públicos, cumplir las leyes. Es muy amplio. ¿Y tiene alguna estructura específica este SCI? Sí, se basa en un estándar internacional, COSO 2013. Tiene 5 componentes teóricos, pero para que sea más fácil de implementar, la directiva de la CGR los agrupa en 3 ejes. ¿Cuáles son esos ejes? Cultura organizacional, gestión de riesgos y supervisión. Un enfoque bastante ordenado, la verdad. Vale, aquí veo la conexión. Uno de los ejes del SCI es gestión de riesgos. Y el modelo de integridad también habla de gestión de riesgos. ¿Cómo encajan? ¿No es redundante? Ahí está el punto clave. No es redundante. Al contrario, están diseñados para funcionar juntos. Es una sinergia. Explícame eso. Piensa así. La guía de la PCM te da el método súper detallado, el cómo hacer, para identificar y analizar específicamente los riesgos de integridad. Ese trabajo minucioso. ¿Se usa para algo más? Claro. Ese análisis profundo es el insumo fundamental que alimenta directamente al eje de gestión de riesgos del SCI, el sistema que regula la Contraloría. O sea, lo que descubro con la metodología de PCM... Lo formalizas y lo gestionas a través de los planes y reportes del SCI. La guía PCM te dice qué riesgos de integridad mirar y cómo analizarlos a fondo. Y el SCI te da el marco para tratar esos riesgos y reportar cómo vas. Ya veo. La guía especializada nutre al sistema de control general. Tiene todo el sentido. Exacto. No compiten, se complementan. Genial. Entonces, profundicemos ahora en ese proceso de gestión de riesgos que detalla la guía PCM, pero sin perder de vista esa conexión con el SCI. Perfecto. Antes de empezar con las etapas en sí, la guía de PCM insiste en algo previo, la preparación. ¿Qué implica prepararse? Que la entidad se conozca bien, su contexto, su misión, sus procesos importantes, qué capacidades tiene realmente. No puedes gestionar riesgos en el vacío. Lógico. Y también asignar roles claros. ¿Quién hace qué en este proceso? Desde la alta dirección, que tiene que dar el apoyo, hasta los equipos técnicos de cada área. ¿Hay algún rol central? Sí, la guía habla de un rol conductor, que usualmente recae en la función de integridad de la entidad, y también roles consultivos como la agente de control interno, asesoría jurídica, la procuraduría, etc. Todos suman. Bien. Una vez que estamos preparados, ¿cuál es el primer paso formal para gestionar estos riesgos? La etapa 1 es la identificación. Aquí el objetivo es encontrar posibles situaciones donde la integridad podría fallar. ¿Dónde se busca? En los procesos de la entidad, tanto los misionales, los que entregan el servicio al ciudadano, como los de soporte interno, recursos humanos, logística, finanzas. Todos pueden tener riesgos. ¿Y cómo se hace esa búsqueda? ¿Quién la hace? Principalmente la gente de las áreas, los que están en el día a día. Ellos conocen los puntos débiles. ¿El rol técnico que mencionaste? Exacto. Identifican primero contextos de riesgo. Por ejemplo, el proceso de compras de bienes, o la contratación de personal, o una fiscalización. Situaciones propensas, digamos. Eso es. Luego, dentro de esos contextos, identifican posibles comportamientos irregulares, como, no sé, apropiarse de algo, favorecer a un proveedor, usar información privilegiada, abusar de la autoridad. Ya. También identifican quiénes podrían ser los agentes de riesgo, el servidor que trabaja en ese proceso u otros internos o incluso gente de fuera. Con todo eso, ¿qué se obtiene? Se formula el riesgo de manera específica. La guía propone una redacción tipo. Existe la posibilidad de que el agente o agentes podrían realizar el comportamiento irregular en el contexto de riesgo. Dame un ejemplo concreto. A ver, ¿existe la posibilidad de que el personal encargado de la fiscalización podría alertar indebidamente a los fiscalizados sobre una visita de inspección? ¿O existe la posibilidad de que el personal de la mesa de partes podría solicitar un pago indebido para agilizar un trámite? Clarísimo. Es ponerse en el peor escenario posible, pero de forma estructurada. Exacto. Es un ejercicio de anticipación fundamental. Una vez que tenemos esa lista de riesgos potenciales identificados por las áreas, ¿qué sigue? Supongo que no todos son iguales. Buen punto. Aquí entra un segundo nivel de análisis en esta misma etapa de identificación. Lo lidera más el rol conductor,
con apoyo de los consultivos. ¿Qué hacen ellos? Primero, validan esos riesgos identificados. Usan unas preguntas guía. Esto implica un ejercicio indebido de la función. Hay abuso de poder, alguien obtiene un beneficio irregular, se incumple una norma, como un checklist de validación. Para asegurarse de que es un riesgo real de integridad. Correcto. Y luego, lo más importante de este segundo nivel, tipifican el riesgo. Deciden si es un riesgo de corrupción o un riesgo de inconducta funcional. ¿Y cómo toman esa decisión? La guía da unos criterios mínimos. Por ejemplo, para que sea corrupción, usualmente se requiere un beneficio indebido, sea para uno mismo o para otro. La inconducta puede ser más por negligencia o incumplimiento sin ese beneficio directo. Hay un cuadro específico para esto. Entiendo. Al final de esta etapa 1, ¿qué tenemos? Tenemos un inventario de riesgos validados y tipificados. La guía propone usar una ficha N1 para documentar cada riesgo identificado. Vale. Ya sabemos qué riesgos podrían ocurrir y de qué tipo son. Ahora, Pasamos a la etapa 2, evaluación. Aquí profundizamos. Ya no solo es saber qué podría pasar, sino entenderlo mejor y medirlo. ¿qué se evalúa exactamente? Dos cosas, principalmente. Las causas y los efectos. Sí. Y luego se valora el riesgo. Vamos por partes. Análisis de causas. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué podría ocurrir este riesgo? Y la guía es muy interesante aquí, porque distingue dos tipos de causas. ¿Cuáles? Causas personales, que tienen que ver con el individuo, como predisposición por relaciones personales, falta de ética, la percepción de que no pasa nada, la impunidad o simple desconocimiento. Factores humanos. Y por otro lado, causas organizacionales, que vienen del sistema, del entorno laboral. Presión de los jefes o compañeros, procesos mal diseñados, demasiada discrecionalidad sin control o esas prácticas cuestionables que se normalizaron y ahora abren la puerta a riesgos mayores. Es clave mirar ambos lados, ¿no? La persona y el sistema. Fundamental. Y la guía pide priorizar las causas más relevantes para cada riesgo, porque eso orientará el tratamiento después. ¿Y el análisis de efectos? Aquí es, si el riesgo se concreta, ¿cuál sería el daño? ¿A quién afecta? A los derechos de las personas, a la calidad de los servicios, se pierden recursos públicos, se daña la imagen de la entidad, afecta el patrimonio de los usuarios. Hay que pensar en todas las consecuencias posibles. Con causas y efectos más claros, ¿qué viene? Mencionaste valorar el riesgo. Exacto. Toca ponerle una calificación. Se estima la probabilidad de que ocurra. ¿Cómo se mide eso? En una escala. Sí, la guía propone baja, media, alta, muy alta. Para estimarla, miras las causas, si hay antecedentes de que haya pasado antes, el contexto general de percepción de corrupción. Hay unas reglas. Si es riesgo de inconducta, se parte de probabilidad media como mínimo. Si es de corrupción, de alta como mínimo. Es un enfoque conservador. Prudente. ¿Y además de la probabilidad? El impacto. ¿Qué tan fuerte sería el golpe si ocurre? Aquí la escala es medio, alto, muy alto. Ojo, la guía dice que para riesgos de integridad el impacto nunca es bajo, siempre es significativo. Ya veo. Probabilidad por impacto. Te da el nivel de riesgo. Puede ser bajo, medio, alto o muy alto. Esto se calcula con una matriz y a menudo se visualiza en lo que se llama un mapa de riesgos. Es una foto de todos los riesgos según su nivel. Un mapa de calor, por así decirlo. Algo así, sí. Muy útil visualmente. Y aquí es donde imagino que vuelve a entrar fuerte el SCI, ¿no? ¿Qué hacemos con ese nivel de riesgo? Justo aquí. Con el nivel de riesgo calculado, bajo, medio, alto, muy alto, se toma la decisión de tratamiento. Y esta decisión depende de la tolerancia al riesgo. ¿Tolerancia al riesgo? ¿Quién la define? La define la Contraloría en su directiva del SI. Establece diferentes niveles de tolerancia según el tipo de entidad pública. Las más grandes o estratégicas tienen tolerancia más baja. ¿Qué significa eso en la práctica? Que las entidades del Grupo 1, las más exigentes, tienen que definir medidas de tratamiento para todos los riesgos que salieron con nivel medio, alto o muy alto. ¿Y las otras? Los grupos 2 y 3 tienen un poco más de margen. Tratan obligatoriamente los de nivel alto y muy alto. Los de nivel medio podrían aceptarlos, digamos, bajo ciertas condiciones. O sea, no todos los riesgos que identifico y evalúo necesariamente requieren una acción fuerte. Depende de su nivel y de mi apetito o tolerancia al riesgo como entidad. En general sí. Pero recuerda la salvedad que mencionamos antes. Ah, cierto. La de la percepción de corrupción. Exacto. La guía de PCM recalca,
Si hay una alta percepción de corrupción en el entorno, todos los riesgos de corrupción identificados deben ser tratados, sin importar el nivel que les haya salido en la evaluación. Ahí no hay tolerancia que valga. Mensaje claro. Con la corrupción, tolerancia cero, especialmente si el ambiente ya está cargado. Así es. Ya decidimos qué riesgos vamos a tratar. Entramos entonces a la etapa 3, tratamiento. ¿Qué hacemos aquí? El objetivo es simple: definir acciones concretas, medidas. ¿Para qué? Para reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra, o sea, prevención, o para disminuir el daño si es que llega a ocurrir, o sea, mitigación. ¿Prevenir o mitigar? ¿Qué tipo de medidas se suelen usar? Hay de todo. La guía las agrupa en estrategias. Para prevención, puedes trabajar en aumentar la conciencia, difusión, capacitaciones éticas, optimizar el diseño de la organización, mejorar procesos, poner más controles, reducir discrecionalidad, o incluso usar nudges, pequeños empujoncitos para fomentar el comportamiento ético. Interesante lo de los nudges. ¿Y para mitigación? Para mitigación, piensas en cómo responder si el riesgo se materializa. Activar una respuesta rápida, protocolos de denuncia, por ejemplo, contener los efectos, planes de contingencia, comunicación de crisis y demostrar que hiciste todo lo posible para prevenir. Tener evidencia de la debida diligencia. Vale. ¿Y cómo se definen esas medidas concretas? ¿Se inventan? No. Deben estar directamente relacionadas con las causas y los efectos que identificamos en la etapa anterior. Si una causa era alta discrecionalidad, una medida preventiva podría ser establecer criterios objetivos para la decisión. Si un efecto era daño a la reputación, una medida de mitigación podría ser tener un protocolo de gestión de crisis comunicacional. Tiene que haber coherencia. Total. La guía da muchos ejemplos: cláusulas anticorrupción en contratos, simplificar trámites, rotación de personal en puestos sensibles, canales de denuncia seguros, etc. Y al elegirlas, claro, hay que ver si son factibles, recursos, tiempo, tecnología, y si el costo-beneficio es razonable. Perfecto. Y ahora, el vínculo final con el STI. ¿Cómo se formalizan estas medidas dentro del sistema general? Este es el engranaje clave. Todas estas medidas de prevención y mitigación que definimos usando la lógica de la guía PCM se traducen y se registran formalmente como medidas de control dentro del Plan de Acción Anual, sección Medidas de Control del SCI. Ah, o sea, terminar en un plan oficial que pide la Contraloría. Exactamente. Ese plan es un documento estándar, con un formato definido por la CGR. ¿Y qué información pide ese plan para cada medida de control? Tiene que ser muy detallado. La medida específica, la unidad orgánica responsable de implementarla, las fechas de inicio y fin, y, muy importante, los medios de verificación. O sea, ¿cómo vamos a saber qué se hizo? Para poder hacer seguimiento y exigir cuentas. Correcto. Incluso hay un plazo estricto para presentar este plan a la Contraloría. Usualmente es el último día hábil de febrero de cada año, así que el ciclo es anual. Integridad PSGM alimenta un plan de acción concreto y supervisado, CGR. ¿Y después del plan, termina ahí? No, claro que no. Viene la etapa 4, seguimiento y mejora continua. Esto es vital y se alinea perfectamente con el eje de supervisión del SCI. ¿Seguimiento de qué? Del propio plan de acción anual. Hay que verificar que las medidas de control y otras medidas de mejora que pueda tener el plan se estén implementando según lo programado. ¿Y cómo se hace ese seguimiento? ¿La entidad se autosupervisa? En parte sí, pero tiene que reportar. El SCI establece reportes periódicos a la Contraloría. Hay un reporte semestral de seguimiento. ¿Qué informa ese reporte? Informa el estado de cada medida del plan. Si ya se implementó, si está pendiente, si está en proceso, si hubo algún problema. Se presenta 2 veces al año. ¿Y hay algo más? Sí, también hay una evaluación semestral y anual del SCI en su conjunto. Aquí se mide qué tan maduro está el sistema de control en la entidad, qué tan bien funciona en general. Se usa un cuestionario estándar. Entiendo. ¿Y cuál es el propósito final de tanto reporte y seguimiento? ¿Solo cumplir con la Contraloría? No, va más allá. El objetivo es aprender y mejorar. Ver si las medidas que pusimos realmente están funcionando para controlar los riesgos. Detectar si han surgido nuevos riesgos o nuevas causas. Exacto. Evaluar la eficacia general y usar toda esa información, incluyendo también denuncias ciudadanas, resultados de auditorías, etc., para ajustar el plan, mejorar los procesos, es un ciclo. Planificar, hacer, verificar, actuar. El ciclo de mejora continua aplicado al control y la integridad.
Ese mismo. La idea es que el sistema no sea estático, sino que evolucione y se fortalezca con el tiempo. Ahora sí veo la película completa. La guía de la PCM da la lupa, la metodología fina para entender los riesgos específicos de integridad. Ajá. Y el sistema de control interno de la CGR da el marco general, la estructura para planificar las acciones, ejecutarlas y asegurarse de que se haga seguimiento. Son dos piezas que encajan perfectamente. Un intento de que la preocupación por la ética y la prevención no se quede solo en discursos. Sino que se traduzca en acciones concretas, medibles, verificables dentro de la gestión diaria. Eso es. ¿Y por qué es importante para todos, entender esta arquitectura interna? ¿Qué se gana con todo este esfuerzo? El beneficio final es múltiple, creo yo. Primero, obviamente, prevenir la corrupción y las inconductas. Eso es fundamental para la confianza. Claro. Pero también busca promover una gestión más eficiente, más transparente, asegurar que la plata pública se use bien. ¿Y al final del día? Al final del día, mejorar la calidad de los servicios que recibe la gente. Si la entidad funciona mejor internamente, con integridad, eso se tiene que notar afuera. Se trata de construir bases más sólidas para la buena gobernanza. Para quienes siguen estos temas de gestión pública, entonces, conocer estos mecanismos es clave. Da una visión de cómo deberían funcionar las cosas por dentro. Sí, ayuda a entender la complejidad, dónde pueden estar los problemas y también a valorar cuando se hacen esfuerzos serios por implementar estos sistemas. Es como tener los planos de esa ingeniería anticorrupción y proeficiencia de la que hablábamos. Exacto. Conocer las herramientas. Que luego se usen bien y con compromiso real, bueno, eso ya es otro tema. Pero las herramientas están. ¿Qué riesgos la amenazan? Vimos los dos grandes marcos, el modelo de integridad de PCM y el sistema de control interno de CGR. Y desmenuzamos el proceso de 4 etapas para gestionar los riesgos de integridad: identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento. Siempre destacando cómo ese proceso detallado de la guía PCM se articula, se integra con el sistema más amplio del SCI que supervisa la Contraloría. Ha sido un buen recorrido por la estructura normativa y metodológica que busca, fortalecer la integridad desde adentro. Y para cerrar, una reflexión que me queda picando. Hemos visto que las guías, la directiva, establecen un camino muy técnico. Procesos, herramientas, muy bien estructurado. Sí, es un andamiaje bastante completo. Como percepción de impunidad, prácticas normalizadas o incluso falta de carácter ético. Factores muy humanos, muy culturales. Exacto. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto de la efectividad real de todo este sistema depende de tener los procedimientos bien escritos en el papel? ¿Y cuánto depende del compromiso real, genuino, de la alta dirección, de los jefes y de la cultura que se respira todos los días en la entidad? ¿Son suficientes las herramientas técnicas si no se atacan de raíz esos factores humanos, culturales, que a veces son el verdadero caldo de cultivo para los riesgos quatsirritis? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Norma o cultura? ¿O cómo hacer que la norma transforme la cultura? Una pregunta fundamental que dejamos ahí flotando. Gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ti. Ha sido muy interesante. Hasta la próxima.